que hubieron días que faltaron fuerzas, que tal vez pensabas no lo he de lograr. Sé que hubieron días que tal vez pensaste tu Biblia cerrar, contra ti el infierno, miles de enemigos que solo querían verte masticar, te derrota el polvo y este fiel camino un día dejar, pero no contaban que a tu lado estaba el que ayer tu vida salvó de mentiras y del cruel abismo en el cual moría. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. El tema que vamos a conversar hoy es el juicio a las naciones. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, como la iglesia tenga costumbre, leemos su palabra en el nombre de nuestro Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice su palabra, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Cierre sus ojos para que podamos orar al Señor. Amado Dios, bendecimos su nombre. Le damos gracias, Señor amado, por poder tener la bendición de poder escuchar su palabra en esta tarde. Oro, mi Dios poderoso, para que usted reprenda, Señor, al enemigo. Amado Dios, todo cansancio, somnolencia, Señor. Y usted pueda, por misericordia, usar mi vida, Señor, para bendición y para la edificación del cuerpo de Cristo, mi Dios amado. Porque nosotros solamente somos barro, Señor. Somos un vaso, mi Dios, un instrumento en sus manos, mi Dios. Usted es el que fluye a través de su presencia, de su palabra, Espíritu Santo, para ministrar a su iglesia. Háblenos usted, Señor amado, en esta noche. Que nuestro corazón pueda ser buena tierra y podamos recibir su palabra, Señor, esta semilla, para que pueda fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, comenzamos, oramos, Señor. Oramos, mi Dios amado, para que usted pueda obrar, hacer, llegar a lo profundo, para que su palabra pueda separar el alma del espíritu y llegar a lo profundo, a los tuétanos, Señor, y discernir, Señor, la intención del corazón del hombre. Gracias le damos, mi amado Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Amados hermanos, como decía mi pastor Elvis, hemos nosotros junto a mi pastor José Lema y otro grupo de pastores también, por largos tiempos, años, hemos emprendido una tarea que entendemos nosotros que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque no ha sido algo humano, natural, sino que ha sido el Espíritu de Dios el que nos ha invitado, ¿verdad?, a poder dar esta batalla difícil, que es la batalla por la defensa de la fe, por la defensa de la vida y por la defensa de la familia. En este proceso, en este tiempo que ya vamos a cumplir, creo yo, 14 o 15 años, cuando comenzó por allá por el año 2005 un proyecto de ley que se llamaba, que establecía medidas contra la discriminación, que era un traje a la medida para los grupos homosexuales. Y en ese tiempo nosotros lo denunciábamos, ¿verdad? Íbamos recorriendo las iglesias. También en ese tiempo se intentaba poder entregar la píldora del día después,
¿verdad?, que es una píldora abortiva, y nosotros comenzamos a recorrer las iglesias y algunos pastores nos decían que nosotros éramos políticos porque estábamos haciendo política. Cuando hablábamos de la justicia social nos decían que éramos comunistas. Cuando hablábamos de los temas valóricos nos decían algunos que éramos de derecha, que éramos fascistas, que éramos de la UDI, etc. Pero a partir, ¿verdad?, de esa experiencia, de ese trabajo, hemos recorrido un camino, y hoy día la situación es distinta porque la iglesia, la hermandad, se está dando cuenta que es importante que la iglesia pueda tener una voz en la sociedad. Es importante que la iglesia pueda hacer notar que está presente en la sociedad. Hoy día la situación es distinta. Hoy día la situación, los hermanos, mis pastores como el pastor Elvis, están abriendo la posibilidad de que también se puedan predicar estos temas en los púlpitos, ¿verdad? Y que también es parte de la palabra, de la doctrina, de la enseñanza bíblica. Que no es un apéndice, que no es política, porque la iglesia, la palabra de Dios dice que es columna y baluarte de la verdad. Hoy día estamos viendo cómo se destruye el fundamento de la familia. Hoy día estamos viendo cómo se destruye, ¿verdad, amados hermanos? Cómo se ataca la familia, cómo se ataca la sexualidad humana, como Dios la creó, como Dios la formó. Y en esos temas la iglesia tiene que tener una palabra ungida de Dios. También tenemos que tener una opinión, más que una opinión. Tenemos que ser iglesia del Señor. Porque la iglesia, cuando surgió, hermano amado, no surgió en cuatro paredes, encerrado. La iglesia surgió allá en el templo de Salomón. Ahí se predicaba, donde se tomaban las decisiones más importantes, las decisiones políticas. El mismo apóstol Pablo, hermano amado, cuando iba al Areópago, al centro neurálgico filosófico de los griegos, ahí iba a él a defender su fe. No estaba en un lugar apartado. No estaba en un lugar, hermano amado, arrinconado. No, estaba ahí en el Areópago. Ahí predicaba a Cristo. Y enfrentaba a los filósofos, a los epicúreos, a los estoicos, a todas las escuelas de pensamiento filosófico. Pablo las enfrentaba con valentía. Pablo las enfrentaba sin temor alguno. Muchas de esas veces, recuerde usted, hermano amado, cómo lo apedrearon en una de esas veces porque Pablo predicaba de la resurrección de los muertos. Y los filósofos, los griegos, le preguntaban: ¿y qué está hablando este hombre? Porque los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo les decía: al Dios no conocido. A ese vengo a predicar, al que está vivo, al que resucitó de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Pablo predicaba con denuedo. Pablo predicaba ahí en el centro neurálgico a los filósofos y contendía con ellos, no con palabras persuasivas, porque él mismo decía, el mismo apóstol Pablo decía: yo no vengo a ustedes porque el evangelio no consiste en palabrerías. El evangelio es poder de Dios. Y Pablo les demostraba con hechos, con su vida, que el evangelio de verdad era poder de Dios. Porque a pesar de que fue mordido por la serpiente, a pesar de que fue apedreado, a pesar de que naufragó 3 veces, a pesar de todo lo que él vivió, igual se paraba y seguía predicando. Y seguía adelante, predicando, anunciando las verdades del Señor. Mostraba con los hechos que el evangelio que predicaba era un evangelio de verdad. ¿Y dónde lo defendía? Lo defendía en el Areópago, en el centro neurálgico de los griegos. Allí iba a contender. La iglesia nunca fue el propósito de que estuviera aislada, arrinconada, como hoy día la vemos. Como que nos están avasallando, nos están pasando por encima y nosotros ahí sin hacer nada. Por eso es que es importante que podamos despertar. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y te alumbrará Cristo. Despertemos, hermano amado. Entendamos que el evangelio es mucho más que incluso venir a la iglesia. Hay que congregarse, hay que adorar a Dios, hay que cumplir con todo lo litúrgico, con todo el rito, con todas nuestras enseñanzas, con la doctrina. Pero también tenemos que saber dar razones de nuestra fe a quien nos solicite. En este camino, en este trayecto, en este recorrido hemos enfrentado un montón de situaciones complejas.
Y yo siempre lo pongo como ejemplo. Pero al principio no fue fácil. En el año 2016 me tocó ir a República Dominicana por primera vez. Bueno, ya habíamos ido en 2014, pero en el año 2016 me tocó ir a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, a defender la posición de la iglesia chilena en República Dominicana. No era mire, para que usted se haga una idea, la OEA es una reunión de 32 países. Cada país manda a sus representantes que no son cristianos. Manda a sus embajadores a una reunión anual donde se toman decisiones. Se toman decisiones políticas importantes. Por ejemplo, los documentos que salen de la OEA sirven después para que en los países, por ejemplo, se implante el matrimonio homosexual. Los políticos, por ejemplo, los políticos chilenos, para hablar del matrimonio homosexual, toman como ejemplo los documentos de la OEA. Por eso que es importante. Y a mí me correspondió ir a representar a los pastores chilenos allá. Por primera vez. Porque la iglesia nunca había tenido una participación internacional en lugares como eso. Me correspondió ir para allá a la 46 Asamblea General de los Estados Americanos en República Dominicana. Y allá el trabajo se separa por comisiones. La Comisión de Familia, Comisión de Democracia, Comisión de Derechos Humanos y por diferentes comisiones. Y el movimiento LGTB siempre envía a sus emisarios. Siempre envía a su gente. Ellos están metidos en todos lados. El movimiento LGTB, que apoya el homosexualismo, la pedofilia, etc. A mí me correspondió defender los argumentos ahí en la Comisión de Democracia. En esa comisión, ellos querían poner el concepto de que hay diferentes tipos de familias, como lo que quieren hoy día hacernos creer aquí en Chile, que hay diferentes tipos de familias. Es decir, que un hombre con un hombre es una familia, que una mujer con una mujer es una familia, que un hombre con un perro es una familia, que un hombre con un gato es una familia, y como ha salido este último tiempo, una mujer con un árbol también es una familia. Y que hay que respetar esa amor, porque amor es amor, así dicen ellos. Querían poner en la Comisión de Democracia los diferentes tipos de familia. Me correspondió entonces ir ahí a defender con argumentos científicos, biológicos, técnicos, con argumentos políticos, filosóficos, ir a defender la posición de la iglesia chilena allá, en República Dominicana, en esa comisión. La batalla fue durísima. De las 100 personas que habían en esa comisión, 95 por lo menos eran activistas homosexuales. Todos ellos querían poner los conceptos de familia, toda su conceptualización, etc. Pero ahí, hermano, el Señor puso valentía, puso gracia para que finalmente el resultado de esa comisión fuera favorable a la iglesia, a nosotros, y no fuera favorable a los sodomitas. Hay que estar en esos espacios, hermano amado. Y no lo comento, no lo digo para gloria mía, sino para que usted vea que Dios respalda al valiente. Dios respalda al que se pone en sus manos. Dios respalda su obra, su iglesia, porque es su iglesia. No es mi iglesia. No es la iglesia del pastor Elvi, del pastor José. Es la iglesia del Señor, la que Él ganó por su sangre. Y Él respalda su iglesia. Y en esa instancia pude ver cómo, hermano amado, hoy día lamentablemente hay un principado, una potestad que quiere tomar dominio, control de las naciones. La palabra del Señor habla en el libro de Ezequiel, un profeta que predicó en el cautiverio. Porque al pueblo de Israel le advirtieron varias veces: vuélvete a Dios, porque si no va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y Dios levantaba profetas y el pueblo endurecía su corazón. No quisieron oír, no quisieron atender hasta que llegó el momento del cautiverio. El profeta Ezequiel fue un predicador del cautiverio. Y la palabra de Dios habla ahí en el profeta Ezequiel.
En el capítulo 28, en el versículo 2, habla del príncipe de Tiro. La mayoría de los estudiosos, de los exegetas, de la gente que se dedica en profundidad a estudiar, de los teólogos, podríamos decir, concuerdan o dicen que ese texto, Ezequiel 28:2, cuando habla del príncipe de Tiro, se refiere a Satanás el diablo, porque mire lo que dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y habla ahí, dice ahí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, ¿verdad? Pero la palabra del Señor aquí habla, puede ser que sí se refiera y muestre las características de Satanás, el diablo. Un hombre rebelde, enaltecido, un hombre arrogante, ¿cierto? Describe las características de Satanás. Pero el texto parte diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Pero no menciona el nombre del príncipe de Tiro. No dice aquí, el texto bíblico no dice al príncipe de Tiro, Manuel. Al príncipe de Tiro, José. No, dice, di al príncipe de Tiro. Y comienza a hablar. Es decir, aquí creo yo que lo que le está hablando el profeta es al espíritu que gobierna, que tiene tomada la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro, amado hermano, es una ciudad que es parte de ahí del Mediterráneo, en aquella época que hoy día ya no existe, porque Dios dijo que no iba a existir más y que iba a quedar en ruinas. Ahí mismo en el capítulo 28 de Ezequiel lo dice, el Señor le profetizó y hasta el día de hoy esa ciudad está en las ruinas. Porque Dios cumple su palabra. Entonces la palabra de Dios ahí le habla al príncipe de Tiro, al principado, a la potestad. ¿Qué características tenía esta ciudad? Esta ciudad era parte del imperio fenicio. Un imperio poderoso que pudo formar toda su estructura, pudo alcanzar su grandeza por el mar. Ellos eran hombres de mar. Conquistaban a través de, ¿verdad? En los barcos, en las embarcaciones. Ellos eran hombres expertos en el mar, digamos. Ahí se desenvolvían, ahí trabajaban. Y en el Mediterráneo, la ciudad de Tiro tenía dos partes. La ciudad de Tiro, ¿verdad? Tenía la parte continental y la parte insular. Era una ciudad, un imperio que se construyó porque por su habilidad para desenvolverse, para desarrollarse en el mar. Era un pueblo comerciante. Y por eso dice la palabra aquí, por la multitud de tus contrataciones. Eran más sabios que Daniel. Y esa sabiduría te permitió adquirir riquezas. Y como adquiriste riquezas, tu corazón se enalteció y te creíste Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el Señor con esa ciudad? Iba a permitir que esa ciudad quedara así, enaltecido su corazón, que quedaran arrogantes, creyéndose dioses, porque eso es lo que dice el Señor aquí en Ezequiel. Tú te crees Dios, pero no eres Dios. Cuando venga un pueblo guerrero, ¿qué vas a hacer? Aquí eso dice la palabra del Señor. Cuando venga un pueblo guerrero, ¿te vas a poder defender? Tú no eres Dios. Lo que hizo el Señor fue hablarle al espíritu, al principado que tenía tomada esa ciudad, que estaba gobernando esa ciudad, el principado de Tiro. Porque, hermano amado, como acabamos de leer al principio, la palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Un imperio, el imperio de Fenicio, cuya capital era Tiro y Sidón. Y el mismo Cristo lo habla, también lo menciona cuando le habla. Ay de ti, Corazín,
Ay de ti, Betsaida, porque si hubieras visto los milagros que hicimos en Tiro y Sidón, ahí lo menciona el Señor en su palabra. Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Cilicia. Eso lo dijo el Señor en Mateo capítulo 11, 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Cenicia. En Corazín y Betsaida se hicieron milagros. Cristo hizo milagros. Si esos milagros se hubiesen hecho, ¿verdad? Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho esos milagros que han sido hechos en vosotros, en Corazín y en Betsaida, se hubieran arrepentido los de Tiro y Sidón. Pero Corazín y Betsaida no se arrepintieron. Vemos aquí que Dios le habla a la ciudad, al espíritu de la ciudad, al principado de la ciudad. A través del profeta, Dios le habla al principado de Tiro y Sidón, que estaban por allá en las nubes, que estaban con un corazón arrogante, que estaban, ¿verdad?, por allá enaltecidos, creyéndose dioses. Pero Dios trae juicio también. Porque fíjese usted, mi hermano amado, que ¿cómo cayó ese imperio? El imperio fenicio. El imperio fenicio cayó cuando se levantó el gran Alejandro, que los romanos le pusieron el Magno, Alejandro Magno. Ahí en la ciudad de Tiro, frente a las costas del mar Mediterráneo, había una isla. Y fueron porque venían la invasión de Alejandro y se pusieron ellos en la isla para protegerse. Y alrededor de la isla levantaron muros para sentirse un poco más seguros. Alejandro le bastaron 7 meses para poder ir e invadir donde se habían ocultado la gente de Tiro. ¿Cómo lo hizo Alejandro? Destruyó la ciudad continental y con todos los restos de la ciudad continental de Tiro los puso como un caminito para poder llegar hasta la isla donde estaban ocultándose la gente de Tiro. Así terminó Tiro, porque Dios trae juicio. Porque Dios no deja pasar. Asimismo, acuérdese usted, cuando la palabra de Dios aquí menciona en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, más cuando el profeta Daniel oraba por su pueblo, dice que oraba 3 veces al día por su pueblo. Él acongojado, afligido, ¿verdad? Afligido por la esclavitud, afligido por la condición de su pueblo, él doblaba sus rodillas clamando a Dios, buscando al Señor, ¿verdad? Clamando, y la palabra de Dios dice que en tanto que Daniel dispuso su corazón para orar, para buscar a Dios, dice que fueron oídas sus peticiones. Dios escuchó el clamor, porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios escuchó el clamor, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvo por 400 años esclavo en Egipto, Dios escuchó el clamor y se acordó del pacto. Pero la palabra de Dios también dice ahí en el libro de Daniel que había uno que se oponía. Daniel oraba, pero el ángel vino, ¿y qué fue la respuesta que le dio el ángel? Hay uno que se opone. Y lo dice y lo menciona. ¿Quién fue el que se opone? El príncipe de Persia. Ahora, si uno mira quiénes son los persas, ¿cuál es el principado de Persia? Porque estamos hablando de principado, porque estamos hablando de potestades, de gobernadores de las tinieblas, fuerte. El principado de Persia, otro reino que duró 1000 años. Comenzó con Darío, que también después le pusieron el grande. Un pueblo nómade, pero inteligente, que supieron buscar agua en las napas subterráneas y poder dirigir esa agua, con la cual construyeron un imperio que duró 1000 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó también Alejandro Magno y se enfrentó al príncipe. Pero lo que quiero decir es que ese imperio, el imperio persa, también era un imperio enaltecido, un imperio orgulloso. 1000 años, ellos creían que no iban a ser derrotados nunca. Ellos creían que no iban a caer. El principado de Persia, un principado fuerte que se oponía a que Daniel pudiera recibir el mensaje que Dios tenía para él.
21 días estuvo peleando el ángel contra el principado de Persia. ¿Cuál es el principado de Persia? El principado que tenía tomada la ciudad. Hermano amado, el reino de los cielos es un reino espiritual. No es un reino natural. Porque acuérdese usted que cuando Cristo predicaba, ¿verdad? Y se le acercó un fariseo, Nicodemo, y le preguntaba, este fariseo le preguntaba, ¿cómo es esto del reino de los cielos? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Y el fariseo, ¿cuál fue la respuesta que le dio? Bueno, Cristo le dijo, ¿verdad? Le trataba de explicar, pero el fariseo, la respuesta que le dio a Cristo fue, bueno, tengo que meterme dentro del vientre de mi madre de nuevo. No entendía que el reino de los cielos es espiritual. Él creía que nacer de nuevo era meterse dentro del vientre de su madre nuevamente. Pero el reino de los cielos no es natural. El reino de los cielos es espiritual. Los judíos, hermanos amados, esperaban a un libertador político. Los judíos, los saduceos, los esenios, ¿verdad? Los fariseos esperaban a un libertador que los liberara del yugo romano. Nunca pensaron que el libertador que iba a venir iba a ser Cristo el Señor. Que iba a decir, pongan la otra mejilla. Nunca pensaron que ese libertador, que ese rey, iba a ser Jesucristo con este mensaje espiritual, porque el reino de los cielos es espiritual. Estos principados, estas potestades, hermano amado, están frente a nosotros y son los principados y las potestades fuertes. Como el principado de Persia, si no era cualquier cosa, tuvo que venir Gabriel a pelear ahí para poder, un ángel de autoridad, para poder hacer frente al principado de Persia. Al principado que tenía tomada una ciudad poderosa, el imperio persa. Al principado que tenía tomada a una ciudad poderosa, como la de Tiro y de Sidón, que fue destruida totalmente. Yo me pregunto, si nosotros sabemos que el reino de Dios es espiritual y que hay principados que tienen dominio, que tienen tomadas las ciudades, ¿cuál será el principado que tiene autoridad sobre Chile? Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra los homosexuales. Porque a los homosexuales les predicamos el evangelio. Y esperamos que la palabra de Dios pueda llegar a su corazón y puedan ellos venir a Cristo. Porque la gente dice que nosotros somos homofóbicos y la gente dice que nosotros somos... dicen muchas cosas de nosotros, pero la verdad es que en las poblaciones, en los lugares donde hay iglesias, lo que hacemos es predicar a Cristo con amor. Esperando que el homosexual, que la lesbiana, que el adúltero, que el fornicario, que el ladrón, que el delincuente, que el narcotraficante pueda recibir el amor de Cristo en su corazón y puedan experimentar ese poder de Dios, ese arrepentimiento, ese cambio de corazón que solamente Cristo puede hacer. Porque solamente Cristo salva. Porque solamente Cristo cambia. Solamente Cristo cambia el corazón del hombre. Por lo tanto, nosotros no luchamos contra los homosexuales como personas. Esperamos que el homosexual, que la lesbiana, que el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, pueda venir a Cristo, pueda cambiar, pueda experimentar el cambio. A través de la sangre poderosa de Jesucristo, así como también un día nosotros estuvimos perdidos. El homosexual también puede venir a los pies de Cristo adorando el nombre del Señor. La lucha no es contra las personas, sino que es una lucha espiritual, hermanos amados. Contra principados, contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas, como dice la Biblia aquí. Pero me temo que nosotros no estamos entendiendo el principado que estamos enfrentando hoy día. El principado de Persia era un principado potente, fuerte, que se oponía a que el ángel pudiera hablar con Daniel. 21 días estuvo ahí el ángel peleando con ese principado. Dios le habla a través del profeta al principado de Tiro, un principado fuerte. ¿Cuál es la
características del principado? ¿Son arrogantes? ¿Son altivos? Como decía el pastor, ¿son ególatras? Y me temo que ese tipo de principados también ha penetrado en la iglesia. Pero la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no adquiera la forma. No se deje llevar por el principado, por la potestad del aire. No se deje llevar usted, antes bien, dice la palabra, usted renueve su entendimiento en Cristo. Usted tenga sometido este cuerpo, esta alma, este corazón al Espíritu de Dios. Y dígale a este cuerpo, yo no me someto a este mundo, yo soy de Cristo. Hay potestades, hay principados, hay gobernadores de este siglo que son fuertes. Y nosotros, la iglesia del Señor, no puede caer en ese mismo camino, hermano amado. No podemos caer en ese rumbo. Perdóneme que a lo mejor no me inviten más a predicar. Pero, hermano amado, tenemos que entender que no podemos adquirir la forma del principado del mundo. No podemos nosotros comenzar ahí pero es que si no son tan malos, ¿por qué? Si... y con esa cosa media tibia, media ahí, media... Con esa cosa, hay iglesias donde se acepta cualquier cosa. Estamos en un error ahí, hermano amado. Nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo. Y estamos enfrentando a un principado potente, fuerte, que quiere tomar dominio, control de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro continente americano. Es una batalla espiritual, tenemos que estar atentos a percibido. Tenemos que estar atentos por qué razón, cómo se manifiesta este principado. En Chile, ¿cómo se manifiesta? Fíjese usted que Chile es un país próspero, es un país económicamente bendecido por el cobre. Hace 50, 40, 60 años atrás, Chile era un país pobre. Yo lo recuerdo. Se veían niños a pie pelado caminando en la calle con los moquitos colgando. Se veían poblaciones, se veían las calles ahí sin pavimentar. Yo no sé si usted se acuerda, pero en mi casa mis papás compraban el té por bolsita. O se compraba el aceite en un cuartito por un poquitito. O se compraba el azúcar, deme un poquito de azúcar. Uno iba al almacén y lo compraba por poquitito. Chile era un país pobre. Pero lo que pasa es que hoy día estamos bendecidos, somos un país próspero y nos creemos los jaguares de América. Y nos creemos no sé qué cosa. Tal cual como Tiro y Sidón. Tal cual, hermano amado, como los persas que creían que nunca iban a caer. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se manifiesta este principado en nuestro país? Un país próspero. Un país en los números, en las estadísticas. Aquí en Chile no se pasan las penurias que pasan en otros países. Por la bendición de Dios he podido recorrer gran parte de Latinoamérica. He podido conocer otros países, otras realidades. Y aquí en Chile las personas no se mueren de resfrío. En República Dominicana sí, por ejemplo. En Haití sí se mueren, porque el sistema de salud es malo. Pero el problema es que esa prosperidad, pero el problema es que hoy día incluso los hermanos, aquí en Chile ya ninguna persona gana menos de 300,000 pesos. Los hermanos están bendecidos. ¿O usted no está bendecido? ¿O usted no está bendecido, mi hermano? Los hermanos están bendecidos. Pero algo está pasando, que estamos cayendo en este espíritu. Como decía el pastor, es increíble, pero hasta en los pastores hay cierta arrogancia. Hay cierta altivez. Contrario a la humildad que Cristo mostró en la cruz del Calvario, cuando se dio por completo ahí en la cruz. Esa humildad lo llevó a la cruz, a darse por entero en beneficio de nosotros.
Pero este principado se manifiesta de muchas maneras, no solamente en el ámbito económico. En Chile, ¿cómo se manifiesta este principado? Lamentablemente, desde el gobierno, segundo gobierno de Michelle Bachelet en adelante, incluido el gobierno de Piñera, se abrió la puerta. Chile permitió, el Estado chileno abrió la puerta para una batería de legislación que responde al principado que hoy día quiere tomar dominio de las naciones. Porque a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet en adelante, aquí ingresó el proyecto de ley de aborto en 3 causales que ya se aprobó. Aquí ingresó el proyecto de ley de identidad de género que ya se aprobó. Aquí ingresó el proyecto de ley de eutanasia para asesinar a los abuelitos que ya se aprobó. En la comisión se está discutiendo, en el Congreso todavía. Y aquí también se está tratando de amordazar a la iglesia a través de un proyecto de reforma a la ley de culto que también se está discutiendo, y es muy probable que este año ingrese un proyecto de ley para amordazar a la iglesia cristiana, porque supuestamente nosotros incitamos al odio. Por predicar esta palabra así, tal cual como está escrita, supuestamente nosotros vamos a ser incitadores al odio y vamos a poder ir a la cárcel. La gente esperaba, porque uno entiende que Michelle Bachelet, bueno, su tendencia política de izquierda, ella podría haber sido, ¿verdad?, más lógico, pero la gente puso la esperanza malamente en Piñera. Pero la palabra de Dios dice, el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová de los ejércitos. Porque nuestra confianza no está en los políticos. Porque nosotros no confiamos en los políticos. No confiamos en el político de izquierda o de derecha. Nosotros confiamos en Cristo. Porque Él nos ganó. Porque Él nos compró. Porque Él nos dio una nueva vida. Porque Él nos dio esperanza. No hay político que nos haya dado a nosotros, que haya hecho lo que hizo Cristo por nosotros. No hay ningún político, hermano amado. La gente puso, incluso la gente cristiana puso la esperanza en Piñera. Y Piñera terminó siendo igual o peor que Bachelet. Le abrió la puerta de par en par a la ideología del género. La gente esperaba que Piñera pusiera un freno, pero también se vendió. Pero también se sometió a este principado terrible promovido por las Naciones Unidas, promovido por la ONU, por la OEA, por las organizaciones internacionales, este principado terrible que se manifiesta también, ¿de qué manera? A través de la ideología de género, a través de decirle a los niños que el sexo, la sexualidad, que un hombre no nace hombre, sino que se puede construir, que una mujer no nace mujer, sino que se puede construir. Este tipo de principado es al cual nosotros enfrentamos hoy día, un principado fuerte, hermano amado, un principado potente, un principado que cree que no va a caer, porque estos políticos creen que no van a caer, estos políticos y estas autoridades, estos principados que se creen seguros, ahí creen estar ahí empotrados en sus tronos. Pero ellos no cuentan o no entienden que Jehová de los ejércitos es más poderoso y que nunca ha perdido una batalla. No entienden que Jehová de los ejércitos corta las cadenas. No entienden que el Señor pone reyes y saca reyes. No entienden que el Señor, hermano amado, también pone sacerdotes y los saca. No entienden al Dios poderoso al cual servimos, hermano amado. Poderoso es el Señor, gloria a Dios, gloria a su nombre, bendito sea Dios. La principal herramienta de este principado, de esta potestad, que se manifiesta de muchas maneras. Hoy día estamos viviendo en un país próspero y esa prosperidad nos ha traído un poco de arrogancia, como que nos sentimos superiores, hermano amado, como que nos sentimos superiores al que viene, al extranjero, cuando la palabra de Dios dice que tenemos que recibir bien al extranjero. Como que nos sentimos superiores entre los mismos hermanos. No, yo soy superior a este hermano porque tengo auto. Yo soy superior a este porque tengo casa.
Este principado terrible, hermano amado. Como Tiro, como Sidón, como los persas. Los persas se creían grandes, 1000 años gobernando. Arrogantes, por eso Dios le dice a los de Tiro y Sidón, ustedes se creen dioses. Ustedes están allá remontados. ¿Ustedes qué se creen? Arrogantes, altivos. Así mismo estamos hoy día en nuestro país. Ese principado ha tomado dominio al interior de la iglesia. Hermano amado, no. El ejemplo de Cristo es un ejemplo de humildad, no de arrogancia. Porque si Cristo hubiese sido arrogante y altivo, no muere en la cruz. Y nosotros no tendríamos esperanza. Como dice Pedro, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Pero la tumba está vacía. No hay persona ahí. Cristo resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Digno es el Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a su nombre, Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Santo eres, santo es su nombre. Digno de gloria, de honra, de alabanza, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Mi hermano amado, es cierto. Es verdad que el Señor, como decía mi pastor Elvis, me ha permitido por misericordia, me ha permitido estudiar 2 carreras profesionales. Pero yo siempre digo también, si no hubiera sido por el Señor. Porque cuando los 2 primeros años de carrera, de la primera carrera, no tenía para pagar, porque vengo de una familia humilde. Mis padres son obreros. No tenía cómo pagar. Yo veía como a mis compañeros, porque no pagaban 2 meses, los sacaban de la sala y no volvían más. Y yo estudié 2 años sin pagar. Y nadie me dijo nada. Después, por supuesto, pagué. Pude pagar, pude salir adelante, terminar la carrera. Pero esto no se trata de intelectuales. Mi pastor Elvis me honra y encuentra que yo puedo ser un hombre que defiende intelectualmente. Porque en la OEA, en la moneda, en el Congreso hay que defender con argumentos. Y yo estudio y me preparo para ir a hablarle a esa gente. Pero entiendo que esta es una batalla primero que todo espiritual. Pero entiendo que nos enfrentamos a un principado, hermano amado. Y por eso que a lo mejor mi pastor Elvis pensaba que iba a ser una charla más académica. Le pido perdón, mi pastor. Pero soy siervo de Cristo primero. Gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre, Señor. Alabanza a su nombre. Gracias, mi Dios poderoso. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Me gustaría poder también comentarles que el arma más poderosa que tiene este principado y que hoy día la están usando, y es por eso que la iglesia del Señor tiene que estar atenta. No podemos ser de esa iglesia suave. Es cierto que nosotros contendemos contra los apóstoles y esa gente que se cree, que se infla y que ya no son pastores, son apóstoles y después son arcángeles y después quizás qué cosa. Porque el principado se les metió en el corazón. Porque son arrogantes, porque se creen no sé qué cosa. Somos siervos de Cristo y nada más.
Es cierto que tenemos que contender contra ello. Y es cierto que así se manifiesta el principado que estamos enfrentando hoy día. Pero hay otra arma que está pasando coladita y que la iglesia no se está dando cuenta. Porque la iglesia piensa que esa no es un arma. Porque la iglesia piensa que los hijos van a estudiar al colegio. La principal arma que están usando hoy día, el principado que tiene tomado nuestro país, como el principado de Persia, como el principado de Tiro, es la educación. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cómo? Yo quisiera comentarle así brevemente. Quizás no vamos a tener tiempo para profundizar, porque ya me he tomado harto tiempo. Pero hermano amado, a partir del año 2014 en adelante, en Chile, las empresas que quieren postular a la licitación de los textos escolares tienen una cláusula. Cualquier empresa que quiera hacer los textos y venderlos para todo el país, obligatoriamente tienen que poner el enfoque de género en los textos escolares. Hay en el Parlamento hoy día, y el gobierno hace un par de meses atrás, dijo que la educación sexual será obligatoria a partir del quinto básico en adelante. ¿Qué educación sexual? Esa educación sexual que dice que el género es una construcción humana. Hoy día ya se están realizando talleres en el colegio, talleres de educación sexual, sin el consentimiento de los padres. A usted no le preguntan si quieren que su hijo reciba un taller de educación sexual o no. Simplemente los niños lo reciben. A usted, hermano amado, ni siquiera le preguntan, a sus hijos los están adoctrinando bajo este principado, bajo esta potestad infernal. Lo que están haciendo es poniendo a nuestros hijos en contra de Dios con toda la argumentación filosófica que hay detrás. Simone de Beauvoir, Kate Millett y todas estas filósofas del género, que además son homosexuales y lesbianas y pedófilos, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, la Judith Butler, que estuvo en marzo, estuvo aquí en Chile dando una charla, la fundadora o la que dio origen a la teoría queer. La teoría queer que dice que significa nada, que según ellos las personas nacen sin género. Que puede ser hombre o mujer según como quiera. Y es por eso que la misma ONU hoy día estableció más de 100 identidades de género. Y eso es lo que se aprobó en nuestro Congreso. Se hizo ley, se hizo obligatorio, porque es un imperio que funciona así. Los intelectuales estuvimos con nuestro pastor Elvis en un seminario dictado por Agustín Laje, un politólogo argentino que no es cristiano. Dice que es católico, pero yo creo que ni católico es. Pero los cristianos analizamos la realidad espiritualmente, como dice la palabra del Señor. Y por eso que usted y yo tenemos que estar atentos a las estrategias del enemigo. Porque Cristo mismo lo dijo, mansos como la serpiente, mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. El principal herramienta que Dios tiene, que el principado está ocupando este tiempo, es la educación. Porque lo que le están diciendo a nuestros hijos, que el diseño de Dios para la familia está mal. Que la mujer tiene que tener una preponderancia, el feminismo radical. Que el patriarcado machista, heteronormativo y binario, y todos esos conceptos que usan, se lo están metiendo en la cabeza a nuestros hijos, a través de los textos escolares, a través de los profesores, porque los profesores también en las universidades, yo no sé si aquí hay algún profesor en medio nuestro o alguien que esté estudiando pedagogía, pero en las universidades tienen obligatoriamente un ramo que se llama teoría de género o enfoque de género. Los profesores que están saliendo ahora vienen todos con ese chip en la cabeza. Y eso es lo que transmiten a nuestros hijos. Que el patriarcado machista, que tenemos que liberarnos del patriarcado machista, de los roles de género.
Porque la mujer ya no tiene que tener esos roles tradicionales asignados, porque los niños tampoco tienen que tener esos roles asignados, y es por eso que desde la educación parvularia les están enseñando y diciendo que los hombres pueden jugar con muñecas y las mujercitas pueden jugar con autitos. A lo mejor usted ya ha tenido experiencias de esas. Así opera este principado. Ahora, y para terminar, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Guardamos silencio? ¿Como los cobardes? La palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis, y dice un listado, enumera, ¿verdad?, las personas que no van a entrar en el reino de los cielos. Y encabezando el listado dice los cobardes. Los cobardes no tienen parte en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos arrebatan los violentos, los valientes. Aquellos que están dispuestos a ir al frente a dar la batalla. No con nuestras fuerzas. Porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, no es con nuestra capacidad, no es con sus títulos profesionales. Es con el Espíritu de Dios, hermano amado. Porque al principado no se le contrarresta con armas. ¿Cómo fue Gedeón? Gedeón le dijo: Señor, yo soy. ¿Estás seguro que soy yo? ¿Estás seguro, Señor, que yo voy a ir a liberar? Sí, estoy seguro. Señor, perdóname, pero dame una señal. Y le dio la señal. Y Gedeón todavía: Señor, ¿estás seguro que soy yo? Perdóname. Y le dio la segunda señal. Cuando Gedeón fue a la batalla, él creía que era con ejército numeroso, 10,000. Y Dios le dijo: no, son muchos. 3,000 no son muchos. Los que estén dispuestos a lamer el agua con su lengua, los que estén dispuestos a servir, los que estén dispuestos a trabajar en la obra, los que estén dispuestos a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, con eso vas a ir a la batalla. Y el Señor les dio la victoria, hermano amado. No fue con un ejército numeroso. ¿A quién se enfrentaban? A un ejército poderoso. Se enfrentaban a un ejército formado, con armas. ¿Y cómo dio la victoria al Señor? Con unas vasijitas y con una trompeta. Porque esta batalla no es natural. No es con el intelecto. No es con muchos, no es con pocos. Es con el Espíritu de Dios. Es con una iglesia que no tiene tanta, no se preocupa tanto de la apariencia. Es con una iglesia que está dispuesta a vivir para Dios en todos los caminar, en todo su caminar, en toda su vida. Una iglesia que está dispuesta a ofrecer ofrendas como la de Abel. Caín se equivocó, también presentó una ofrenda. Y también dice la Biblia que presentó lo mejor. ¿Lo hizo mal? ¿Cuál era la diferencia entre Caín y Abel? Caín se aprendió la liturgia. Aprendió intelectualmente que tenía que traer una ofrenda. Y para ser visto trajo lo mejor. Porque no había diferencia en eso. Pero a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. Porque Abel trajo también su ovejita, lo mejor, pero toda su vida estaba comprometida para el Señor. A Caín le importaba solamente la apariencia, lo de afuera. Le importaba la liturgia. Que lo vieran danzando, que lo vieran levantando las manos, que lo vieran haciendo el aseo en el baño. Eso es lo que le importaba a Caín. La apariencia. Cuando nosotros como iglesia entendamos que somos mucho más que apariencia, que tenemos que vivir para Dios, entonces comenzaremos a dar una buena batalla espiritual. Hermano amado, esto no se trata de apariencias, de si usted se ve más lindo o se ve más feo, hermano amado. No, se trata de la disposición de su corazón para servir a Dios de verdad, en integridad, para servir con toda su vida, con convicción profunda en su corazón. Con esto sí que termino. Cuando Cristo
estaba ahí en el episodio cuando habla en Marcos. Y dice que le trajeron a los discípulos un endemoniado. Y el endemoniado, el papá estaba desesperado, porque no sabía qué le pasaba, botaba espuma por la boca, se revolcaba, no sabían qué pasaba. Lo trajeron el papá ese endemoniado lo llevó a los discípulos, porque supuestamente los discípulos tenían poder, pero no pudieron. Tuvo que venir el maestro, tuvo que venir Cristo y preguntarle al papá, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Hace tanto tiempo, le dijo el papá. Y la respuesta de Cristo a sus discípulos fue: ¿cuánto tiempo más voy a tener que soportarlos? Incrédulos, siendo discípulos, no pudieron enfrentarse al principado, no pudieron enfrentarse a la potestad, no pudieron enfrentarse ni siquiera a sacar el demonio de ese joven. No pudieron. Me temo que mucha gente, mucha iglesia hoy día, con una apariencia, porque los discípulos ya habían sido reconocidos como apóstoles. Hay gente que tiene el reconocimiento, pero no tiene poder. Como los hijos de Seba. Los hijos del sacerdote Seba iban a expulsar un demonio y los demonios se le fueron en contra. Porque creían que era de liturgia, porque creían que haciendo el rito, la forma, los 3 pasos así era como se liberaba. No, hermano amado. Cristo les dijo a sus discípulos: miren, este género no sale si no es con oración y con ayuno. O sea, la única manera de poder enfrentar el principado, la potestad del aire que hoy día quiere tomar dominio de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, es con oración y con ayuno, hermano amado. Es con un corazón rendido, sincero, abierto, genuino. Un corazón que reconoce sus errores delante de Dios. No altivo, sino que humilde. Entregado al servicio del Señor. Esa es la manera de enfrentar este principado. ¿Qué pasaría si es que la iglesia del Señor pudiera ponerse en oración y ayuno? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Lo único que tenemos que hacer aquí es súper sencillo, es humillarnos. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él, dice el profeta. ¿Cómo enfrentamos este principado? Con humildad, con sencillez, con oración, con ayuno, con entrega, con un corazón sinceramente abierto delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, amado hermano. Vamos a orar al Señor. Si usted quiere venir aquí adelante, el altar está abierto. El altar está abierto para que podamos orar. Usted puede venir aquí para hacer frente, para decirle: Señor, yo quiero asumir valientemente, contender por la fe, Señor amado, este principado que quiere tomar dominio, control, autoridad de nuestro país, de nuestros hijos. Oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos. Oh, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Si fuera destruido el fundamento, ¿qué ha de ser el justo? Tú no te equivocas, Señor. Pusiste a la familia constituida en hombre, mujer y sus hijos. No te equivocas. Hiciste al hombre, a la persona, al género humano, con un sexo definido. Hoy día nos están diciendo que tú te equivocaste, pero tú haces todas las cosas perfectas, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, oramos, Señor amado, esta tarde, esta noche, Señor. Oramos, mi Dios poderoso, para que como iglesia podamos hacer frente a este principado que quiere tomar dominio, control, autoridad de nuestro país. Reprenda usted al diablo, mi Dios. Reprenda, Señor, todo este principado, esta potestad, Señor. Hay victoria en Jesucristo el Señor. Corte usted las cadenas, mi Dios. Aquellos que hoy día están aquí atados, Señor amado, atados a los deseos del mundo, a los deseos de los ojos, a la vanidad de la vida, Señor, a los placeres carnales, terrenales. Señor, corte usted las cadenas esta noche, Señor. Y aquel que no conoce a Cristo, mi Dios,
esta noche, Señor, si ha venido esclavo, pueda irse libre, mi Dios, para su gloria. Oh, usted es el único que puede cortar las cadenas. Usted es el único que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Señor, las autoridades, los gobiernos que promueven este principado satánico, creen que van a estar siempre ahí, pero nosotros creemos en Jehová de los ejércitos, que nunca ha perdido una batalla. Tú nunca has perdido una batalla, y esperamos el juicio, mi Dios, porque su palabra dice que toda rodilla se doblará, Señor. Oh, crean o no crean, autoridades políticas o civiles, llegará el día en que tendrán que doblar sus rodillas ante el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Nosotros solamente esperamos y confiamos en ti, Señor, en tu misericordia, en tu poder confiamos, en tu voluntad, Señor, creemos, y en ti, mi Dios, ponemos nuestra confianza. En el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, bendiga usted esta casa, mi pastor Elvi, su esposa, su familia, sus hijos. Que juntos podamos seguir dando la batalla de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre, Señor Jesús. Alabamos a Dios, gloria al Señor. ¿A cuánto Dios les bendijo con la palabra, hermanos? Sé que hubieron días que faltaron fuerzas, que tal vez pensabas no lo he de lograr. Sé que hubieron días que tal vez pensaste tu Biblia cerrar. Contra ti el infierno, miles de enemigos que solo querían verte masticar, te derrota el polvo y este fiel camino un día dejar. Pero no contaban que a tu lado estaba el que ayer tu vida salvó de mentiras y del cruel abismo.